¿Cómo elegir el nombre para tu podcast? Si te pasa como a mí, puede que te tome un poco de tiempo buscar la palabra, digamos, entre comillas, perfecta para utilizar, o las palabras para utilizar para tu podcast. Pero esto no debe ser una barrera para tú poder lanzar tu podcast y así poder compartir tu mensaje y amplificar tu marca. Pero entonces, ¿qué debes de considerar al momento de nombrar tu podcast? Te voy a estar compartiendo 5 consejos para ayudarte con esto. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. Al momento de definir el nombre para tu podcast, es importante que identifiques si tu podcast va a servir a el desarrollo de una marca personal o el desarrollo de una marca de negocio. Si vas a desarrollar una marca personal, puedes considerar la opción de utilizar tu nombre y podcast como el nombre de tu podcast, o puedes utilizar un nombre diferente que sea representativo de la temática de los distintos temas que estés abordando dentro del podcast. Como por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 2 podcasts. Uno es Focus and Bloom Podcast, ese es mi podcast en inglés, y Bloom Creativo, que este es en español. Ambos hablan sobre la temática de creación de contenido, video podcasting, marketing digital, pero entonces yo soy la que está conectada a ese podcast. Es mi marca personal, simplemente que estoy utilizando esos distintos nombres para diferenciar uno de otro. Entonces, cuando estés eligiendo el nombre, piensa si es para una marca personal o si es para una marca de negocio. Con eso en mente, lo próximo que tienes que considerar es tener un nombre que sea claro y preciso. Asegúrate de que el nombre refleje claramente el contenido y la temática de tu podcast. Los oyentes deben de ser capaces de entender de qué se trata tu programa con tan solo leer el título. Y si vas a estar utilizando tu nombre como parte del podcast y estás empezando y no tienes una audiencia bien grande que pueda inmediatamente reconocer tu nombre con cierta temática, pues entonces lo que te recomiendo es que le añades algún descriptivo, alguna frase descriptiva para así darle una idea a la audiencia de qué tipo de contenido pueden esperar. Por ejemplo, Yesenia Bocanegra Podcast, creación de contenido y marketing digital para emprendedores. Con eso vas conectando el nombre de mi marca, que en este caso sería mi marca personal, mi nombre y la descripción de lo que se esperaría en ese podcast. Lo próximo es que sea breve y memorable. Un nombre corto y fácil de recordar es más efectivo, por lo cual te recomiendo que evites nombres demasiado largos o complicados que puedan ser difíciles de pronunciar o de escribir. Y si deseas incluir palabras en otro idioma, entonces asegúrate de que sean fácil de pronunciar. Por ejemplo, el uso de la palabra marketing, que podría ser considerado como un anglicismo porque se utiliza en muchos aspectos, aunque en español tenemos la parte de la palabra mercadeo propia en español. Pero si deseas utilizar una palabra de esa forma, pues utiliza palabras que puedan ser fáciles de pronunciar o que sean fáciles, que sean reconocibles. El próximo es originalidad y distintividad. Investiga para asegurarte de que el nombre que elijas para tu podcast no esté siendo utilizado por otro podcast. Un nombre único va a ayudarte a destacar esa marca y evitar cualquier confusión. Ante esto, quiero recalcar lo importante que es hacer esa búsqueda, esa investigación para asegurarte de que el nombre que tú quieras utilizar para tu podcast no esté siendo utilizado de otra forma. Puede haber alguna variación similar, pero que no sea exactamente igual. Y te recomiendo que investigues si hay alguna variación similar, que investigues en qué industria está siendo utilizada esa otra variación, o sea, otra variación que es similar al tuyo, para que entonces así no haya confusión. Investiga en las páginas redes, en las distintas plataformas de podcast, en YouTube, el domain en internet, todo lo que puedas investigar sobre el uso de esa combinación de palabras o ese nombre que piensas utilizar para tu podcast. E incluso investiga si ese nombre ya está copyrighted o si ya está trademark. Eso quiere decir que ya está registrado dentro del departamento en donde no puedes utilizar esa marca, porque entonces puedes correrte el riesgo de recibir una carta de un cese y desiste y demás, y entonces vas a tener que pensar en renombrar el podcast otra vez. Así que ahórrate ese dolor de cabeza y haz esa búsqueda inicial antes de formalmente lanzar tu podcast. Lo próximo es que consideres tu audiencia. Piensa en tu público objetivo y elige un nombre que resuene con ellos. El título debe de atraer a tu audiencia ideal y reflejar sus intereses y los valores que ellos estén buscando. Esto básicamente se refiere a esas preguntas iniciales de cuando estés identificando el nicho para tu podcast. ¿A quién quieres hablarle?
sobre qué problema quieres ayudar o sobre qué temática quieres hablar y cuál es tu especialidad, en qué te especializas y cómo tú puedes, con ese conocimiento, ayudar a esa audiencia a resolver esos problemas o esos puntos de dolor. Y finalmente, el dominio y la disponibilidad en las redes sociales. Hace unos segundos hablé sobre la importancia de hacer esa búsqueda inicial para asegurarte de que tu nombre no esté ya tomado en otra plataforma, que ya no sea parte de algún otro podcast. Es importante que cuando vayas a elegir ese nombre, uno, hagas esa búsqueda, pero dos, asegúrate de que entonces cuando vayas a desarrollar el marketing de tu podcast, así sea que lo vayas a atar a una marca personal o que vayas a crear unas cuentas específicamente para el podcast, entonces asegúrate de que sea ese nombre lo más consistente posible a lo largo de las distintas plataformas. Esto puede que no sea el caso para todas las personas, pero si estás comenzando, eso es lo que yo te puedo recomendar. En el caso mío, yo comencé mi negocio como Yesenia Bocanegra Photography, luego eso se convirtió en Focus and Bloom Studios y luego mis plataformas son básicamente Focus and Bloom y esta que está aquí en el canal de YouTube es Bloom Creativo Podcast, porque quería hacer una diferencia entre el contenido que tengo en español así como el contenido que tengo en inglés. Espero que este episodio te haya ayudado a tomar ideas para qué consideraciones tomar en cuenta al momento de nombrar tu podcast. Si necesitas ayuda en la estrategia para lanzar tu podcast o mercadear tu podcast, te recomiendo que visites el enlace en la descripción para conocer más sobre mis servicios de coaching y puedes agendar así tu sesión gratuita de descubrimiento para ver cómo podemos trabajar juntos. Para el próximo episodio, el número 85, estaremos cerrando esta temporada a la misma vez que estaremos celebrando los 10 años de negocio de Focus and Bloom Studios, que anteriormente se conocía como Yesenia Bocanegra Photography. Esto es una meta muy grande y me siento sumamente orgullosa y agradecida de que tú seas parte de esta jornada de lo que es emprender un negocio y llegar a esta meta tan significativa. El final de la temporada de Bloom Creativo no quiere decir que voy a dejar de crear contenido y compartiendo contenido para ayudarte a lanzar tu podcast. No, no, no. Me puedes seguir en Instagram @Focus and Bloom Studios, así como en el canal de YouTube Bloom Creativo Podcast, en donde voy a seguir compartiendo contenido, tutoriales y consejos para ayudarte a lanzar tu podcast y amplificar tu marca en las redes. Así que nos vemos en el próximo. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.